Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairasamán. En esta presentación vamos a abordar algunos aspectos básicos del mundo histológico, del mundo microscópico, de los componentes del sistema locomotor. Y la agenda que proponemos para esta primera presentación es, en primer punto, abordar algunos aspectos microscópicos, histológicos que podemos observar en la estructura ósea. Vamos a hablar sobre tejido óseo. El punto 2 vamos a hablar sobre cartílago, que es un tipo, bueno, en realidad todos los componentes del sistema locomotor son formas especializadas de tejido conjuntivo. Vamos a ver también acerca de la fibra muscular esquelética y algunos aspectos sobre tendones y ligamentos, que también son componentes especializados de tejido conjuntivo. En el lado superior derecho usted está viendo la primera diapositiva de 27, para que más o menos tenga una idea por dónde vamos avanzando. Eso va a ser más o menos el camino que vamos a tener para esta presentación. Empecemos con el primer punto acerca de huesos. Algunos aspectos importantes sobre huesos. Esto es solamente una presentación que permite darles una ruta y que ustedes pueden complementar bien con sus textos de base para este curso de sistema locomotor. El hueso es un tipo especializado de tejido conjuntivo que se caracteriza por una matriz extracelular mineralizada, pues tiene fosfatos de calcio, carbonato de calcio, y hay una proteína importantísima que abunda en este tejido, que es el colágeno tipo 1. ¿Qué funciones podemos sacar sobre los huesos? Pues tiene una función mecánica, hay una función de almacenamiento, de almacenaje de algunos componentes minerales, tiene una función hematopoyética y también tiene una función endocrina. Fíjense, respecto a la parte mecánica, tiene una función específica de protección para órganos nobles, de soporte, genera brazos de palanca, que es quizás lo que más nos ayuda para el tema del movimiento, que es lo que vamos a ir observando a lo largo de todo el curso. En relación con el almacenamiento, pues es el lugar donde vamos a encontrar la mayor cantidad de componentes minerales, sobre todo calcio, fosfato, sodio y magnesio, por citar algunos otros. Este es el lugar, sobre todo en la médula ósea de algunos huesos, sobre todo los huesos largos, donde vamos a encontrar todo el material necesario para la formación de las células que podemos observar en la sangre, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, y el componente endocrino que se le indica para los huesos es que se han encontrado datos que, por ejemplo, esta hormona que se libera por los osteocitos, como es la osteocalcina, puede tener una influencia sobre la regulación de los carbohidratos en nuestro cuerpo. Así es que no solamente el hueso tiene una estructura neta relacionada con el sistema locomotor, sino que también puede liberar sustancias al torrente sanguíneo con influencia a nivel de todo nuestro cuerpo, sobre todo en la parte metabólica, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico, es decir, cómo usted está viendo al hueso desde afuera, lo podemos clasificar por su forma y tamaño, es decir, qué aspecto tiene esa característica superficial que nos da una idea, y qué pasa si nosotros hacemos un corte al hueso y lo vemos por dentro. Ojo, no estoy utilizando microscopio, estoy viéndolo desde afuera, o sea, es macroscópico. Entonces, cuando lo vemos desde afuera, un aspecto superficial, pueden ser huesos largos, cortos, planos, irregulares, sesamoideos. Sobre esto vamos a ahondar en una futura clase, sobre todo en la parte ya de introducción a la kinesiología, sobre estos tipos de huesos desde el punto de vista superficial. Y, por ejemplo, ahorita están viendo ustedes un hueso fémur, que es un hueso largo, de características cilíndricas. Sobre esto vamos a ahondar un poquito más en las sesiones ya introductorias al movimiento, que es el estudio de la kinesiología. Y cuando nosotros hacemos un corte al hueso y estamos viéndolo por dentro, pues vamos a encontrar a dos tipos específicos de hueso. Un hueso compacto, que es la parte más cortical, es un hueso denso, ¿sí? Y una parte un poco más hacia el interior, que tiene una forma trabeculada y se le denomina hueso esponjoso. ¿Ya? Entonces estas son las dos características que nosotros podemos ver desde afuera, viéndolo a la parte interna del hueso, pero desde un aspecto de visión macroscópica, ¿no? Pero hay un dato importante que nosotros no debemos de perder, que todos los huesos tienen tanto una parte densa, o sea, una parte compacta, como una parte esponjosa. Sin embargo, va a haber una diferencia en la proporción de los mismos, pero
pero siempre vamos a poder encontrar hueso compacto y hueso esponjoso en todos los huesos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Esta es una imagen, como les había mencionado, hemos hecho un corte coronal al hueso, en este caso al fémur, y pueden observar ustedes con el puntero que tenemos en la parte periférica una estructura más densa que la forma la parte del hueso cortical, que se llama el hueso compacto, y noten ustedes en la parte ya más medial, hacia la parte ya central, digamos, de lo que sería la diáfisis del hueso, de este hueso largo, pues encontraríamos acá una especie de redes de pescador, se podría decir, que tiene esta forma trabecular y se denomina el hueso esponjoso. El hueso esponjoso es muy importante en la parte de la epífisis del hueso. Noten ustedes cómo se forman unos enmarañados entre ellos, y en ellos es factible encontrar médula roja, que es donde se va a empezar todo el proceso hematopoyético, ¿no? Otra cosa importante que nosotros tenemos que observar es que el hueso compacto puede rodear también a la parte de epífisis, pero es mucho más delgadita en este segmento del hueso. Sin embargo, el hueso compacto es mucho más importante en lo que vendría a ser el cuerpo. Por eso que en esta imagen de la derecha pueden ustedes ver que cuando vemos a un hueso largo tenemos que verlo desde un punto de vista de sus estructuras, y tenemos una parte desde los extremos que son abultadas, que viene a ser las epífisis, tenemos una parte central que vendría a ser el cuerpo o diáfisis, y una parte intermedia entre ambos que vendría a ser la metáfisis, donde es factible en algún momento del crecimiento del ser humano es factible encontrar el cartílago de crecimiento. ¿Sí? Pueden notar ustedes que el hueso compacto estaría más en la parte cortical, y el hueso esponjoso estaría más a nivel de las epífisis y rodeando un poco acá la parte interna del hueso compacto. Se genera un canal en el cuerpo diáfisis que se llama canal medular, donde podemos encontrar la médula ósea. Noten ustedes que en la parte abultada de los extremos del hueso largo podemos encontrar las epífisis, y una parte de las epífisis está rodeado por una superficie especial que es el cartílago, que vamos a ver un poquito más adelante, que permite tener la superficie adecuada para el contacto con los huesos, con otro hueso, y así generar articulaciones. Otro dato importante que tenemos siempre que tener en mente es cómo se da la irrigación. Es decir, ¿el hueso recibe irrigación directa? Sí. ¿Ya? No todas las estructuras del sistema locomotor, como vamos a ver, tienen irrigación directa. En este caso el hueso tiene una irrigación directa. Hay una arteria nutricia que ingresa al hueso, y una vez que ha ingresado al hueso se distribuye en forma centrífuga. O sea, primero entra la arteria nutricia y luego comienza a diseminarse a lo largo de todo el hueso. Entonces podemos tener nosotros irrigación a nivel del hueso compacto, a nivel del hueso esponjoso. Esta es la arteria principal que irriga a toda la estructura ósea, pero también tenemos algunas arterias epifisiarias y metafisiarias que podrían también estar relacionándose con esta estructura específica de la epífisis, ¿no? Noten un dato importante en esta imagen, que la irrigación solamente está llegando a nivel de lo que sería la estructura ósea. Fíjense, estos ramitos de arterias no llegan al cartílago, y desde ya les voy mencionando que el cartílago como tal no tiene irrigación, y ese es un problema medular para muchas patologías que vamos a ver en el curso. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista microscópico, los huesos tienen una organización especial. ¿Sí? Ya hemos visto el hueso desde el punto de vista macroscópico, pero también el hueso tiene ciertas características cuando ya lo vemos al microscopio. Entonces, este tipo de hueso que uno puede ver al microscopio ya recibe otra clasificación. O sea, es una clasificación desde el punto de vista microscópico, y lo podemos ver como hueso laminar, es decir, somos capaces de observar ostionas. Ya veremos que es una ostiona, especialmente en el hueso compacto, aunque también lo podemos ver en el hueso trabecular. Y bueno, acá lo presento, que el hueso trabecular también podemos ver nosotros ostionas en este tipo de hueso. Entonces, dos tipos característicos de huesos desde el punto de vista microscópico: laminar o trabecular. Ambos tienen ostionas. Hay algunos textos como Ross, por ejemplo, que nos da otro tipo de clasificación adicional, los clasifica como hueso maduro y hueso inmaduro. Aquí la única detalle es que en nuestra mente tenemos que estar siempre presentes de que cuando hablamos de un hueso maduro, sí o sí tienen que haber ostionas. ¿Sí?
Si usted ve una ostiona bien definida en un corte histológico, de repente en un examen, le ponemos una imagen donde usted puede ver una ostiona, un grupo de ostionas, inmediatamente ese es un hueso maduro. ¿Ya? Los huesos inmaduros no se caracterizan por eso, no puedo delimitar, no puedo observar apropiadamente las ostionas, y esto es compatible con un hueso que recién está en proceso de formación, o de repente se hizo una fractura y las primeras estructuras óseas son huesos de características trabeculares, sí, que todavía no se han formado las ostionas y por eso se le considera como un hueso inmaduro. ¿Sí? Importante. Si usted está mirando un corte histológico ostionas, entonces usted está observando un hueso maduro. ¿Ya? Muy bien, miren ustedes, este es un esquema donde podemos ver a una parte de lo que sería el hueso compacto, que está en la parte periférica, y hacia adentro, hacia el canal medular, bueno, tenemos una parte esponjosa. Noten que el hueso como tal está recubierto por una estructura conocida como periósteo, que es la parte superficial del hueso, que es como si fuera una capa que lo está cubriendo, y en el hueso compacto podemos ver nosotros estas estructuras redondeadas, circunferenciales, llamadas ostionas. Y la ostiona no viene a ser otra cosa más que la presencia microscópica de un conducto central, ¿sí? Que son estos conductos, una especie de orificios conocidos como conductos de Havers, y los conductos circulares que están alrededor del conducto de Havers, ¿sí? Entonces tiene usted un conducto de Havers y unos conductos circulares alrededor de ese conducto de Havers, eso se llama ostiona. Entonces, si yo estoy viendo ostionas, este tiene que ser un hueso maduro. Lo que pasa es que en este caso lo estoy observando en un hueso compacto. Otra cosa importante que tenemos que ver es que aparte de las ostionas, de estos conductos circulares que podemos ver alrededor del conducto de Havers, hay unos conductos llamados, unas laminillas, que serían las laminillas circunferenciales, ¿sí? Que están más en la parte periférica. Entonces, al conducto de Havers con estas laminillas, para ser más específico, estas laminillas concéntricas que usted está viendo alrededor del conducto de Havers, se le conoce a este conjunto como las ostionas. También podemos ver acá unas laminillas entre estas dos ostionas. Estas laminillas intersticiales son rezagos de ostionas antiguas que siempre están en recambio. Una cosa importante que tenemos que observar en la imagen es que por los conductos de Havers puede pasar la irrigación de esa arteria nutricia, pero también noten ustedes que pasa un ramo nervioso. Y estos ramos de arterias y nervios pueden pasar hacia la periferia. Y usted puede darse cuenta que aquí en el periósteo tiene algo de irrigación y también tiene inervación. Entonces, cuando existe una lesión en el hueso, ¿va a doler? Sí. ¿Por qué razón es capaz la persona de sentir dolor? Porque tenemos inervación. Tiene inervación directa. Y otra cosa, el hueso no se puede romper, pero la persona puede tener una inflamación a nivel del periósteo, y eso se conoce como periostitis, y duele. ¿Por qué duele en ese nivel del periósteo? Porque tenemos acá inervación. ¿Ya? Entonces, si hay una fractura, obviamente se va a lesionar toda la estructura ósea y va a doler porque se están lesionando estructuras nerviosas. ¿Puede haber sangrado en una fractura? Sí. ¿Por qué razón? Porque se están lesionando estas estructuras vasculares. Ahora, la comunicación que puede haber entre una ostiona y otra ostiona, es decir, entre conducto de Havers y otro conducto de Havers, se da por unos conductos especiales llamados como conductos de Bollmann, que son perpendiculares a los conductos de Havers. En este corte histológico uno puede observar e identificar acá el conducto de Havers que estoy señalando con el puntero y las laminillas concéntricas que están alrededor de ellas. Por lo tanto, todo esto se caracteriza o se denomina una ostiona. Acá también puedo ver otra ostiona, las laminillas circunferenciales, que son estas más pegadas al periósteo, y podemos ver aquí entre esta ostiona y esta otra, podemos ver, vamos a poner acá un puntero. Eso me va a dejar acá.
puntero, esos. Podemos ver entre esta ostiona y esta ostiona unas laminías intersticiales que corresponden a ostionas antiguas que están en fase de eliminación progresiva, ¿no? Siempre hay recambio. Esa es una de las cosas importantes que sucede en el tejido óseo. Y estos conductos que son perpendiculares a la ostiona vendrían a ser un conducto de Boltzmann. ¿Ya? Este es un conducto de Boltzmann. Ahora, los osteocitos, que son una de las células que existen en el tejido óseo, están metidas en estas especies de color negrito que son lagunas. ¿Sí? Esas son lagunas que están rodeados por matriz extracelular ya mineralizada y esto ya define, digamos, un tipo de células que podemos encontrar en el tejido óseo. En estos cortes podemos ver, por ejemplo, acá a la derecha, ¿sí? Veo ostionas, acá una ostiona, otra ostiona, otra ostiona. Entonces, si soy capaz de ver ostionas, este tiene que ser un hueso maduro. Miren el lado izquierdo, ¿sí? No puedo identificar las ostionas como están previamente definidas y esto representaría a un hueso inmaduro, posiblemente un hueso trabecular en la formación inicial o en el proceso de osificación inicial para una consolidación de fractura, ¿no? En esta tabla pueden ustedes ver como referencia algunas características básicas importantes de los tipos celulares que podemos encontrar a nivel del tejido óseo. Podemos ver osteoblastos, aunque los osteoblastos derivan de otras células llamadas células osteoprogenitoras, que también las encontramos dentro del tejido óseo, especialmente por debajo, en las partes internas, digamos, del hueso denso o hueso cortical, que pueden diferenciarse dependiendo del estímulo hacia osteoblastos. Los osteoblastos comienzan a sintetizar la matriz extracelular inicial no mineralizada que se conoce como osteoide, y cuando ya este osteoide rodea a la célula osteoblástica y comienza ya gradualmente a mineralizarse, se va a llamar osteocito. Note usted que los osteocitos comienzan a tener una serie de prolongaciones citoplasmáticas que les va a permitir conectarse con otros osteocitos de las ostionas a través de las laminías concéntricas que hemos hablado, y digamos también vamos a tener estas otras células que son los osteoclastos, importantes en la remodelación y resorción ósea. La mayor cantidad de células que nosotros encontramos en el tejido óseo son osteocitos, casi un 95%, seguido de los osteoblastos y muy pocos osteoclastos dentro de la célula, dentro del tejido óseo. Cuando hablamos nosotros de cómo el hueso se va formando, tenemos que tener en nuestra mente también presente dos tipos importantes de osificación: una osificación intramembranosa y una osificación endocondral. Esto no obedece más que a la forma inicial de cómo se dio el proceso de osificación. ¿Sí? Si el proceso inicial de osificación no requiere un molde, como en este caso, por ejemplo, usted tiene un molde cartilaginoso que se va a ir osificando con el paso del tiempo, bueno, esta es una osificación endocondral que va a suceder en la mayor cantidad de huesos de nuestro cuerpo. Pero usualmente la osificación intramembranosa, que es el tipo de osificación que prima de manera importante en la vida intrauterina, o sea, cuando estamos en la fase de desarrollo, en la vida fetal, ese es el tipo de osificación inicial que se requiere, ¿no? Entonces las células osteoprogenitoras forman una especie de conjuntos, de lagunas, que van diferenciándose hacia osteoblastos. Estos osteoblastos comienzan a sintetizar la matriz extracelular no mineralizada que se llama osteoide. Cuando eso ya rodea a un osteoblasto se convierte en osteocito, luego van migrando y los osteoblastos comienzan a irse a la periferia y la matriz comienza a mineralizarse, a formarse una especie de hueso trabecular, y ya una vez mineralizado tenemos a la osificación intramembranosa que se ha dado. ¿Sí? Entonces recuerden que nosotros hemos tenido esto en una mayor proporción en la vida intrauterina, algunos huesos del cráneo, algunos huesos de la cara, su proceso de osificación es por osificación intramembranosa. En cambio, en la osificación endocondral, que es la que más vamos a recordar, porque la mayoría de nuestros huesos del esqueleto axial y apendicular, ¿sí? Los huesos de las vértebras, por ejemplo, los huesos de los miembros superior e inferior, se van a llevar el proceso de su maduración, de su formación, es por osificación endocondral. Es decir, se requiere inicialmente la formación de un cartílago modelo que tiene una forma parecida a lo que ya sería finalmente el hueso. Este cartílago inicialmente va a sufrir una serie de cambios y unas partes periféricas del cartílago se va a ir osificando.
En esa parte medial se va a generar ya el tejido, la formación inicial de un área conocida como centro de osificación primario. ¿Sí? Ese centro de osificación primaria es el inicio, vale la redundancia, del proceso en el cual se va a generar ya el depósito de una matriz extracelular mineralizada. Esta cavidad que se va formando dentro del hueso empieza a ser ya, obviamente recibe toda la irrigación del caso y va a irse hacia los extremos, ¿sí? Va a ir siempre hacia los extremos, y conforme va generándose todo el proceso, en los extremos aparece un segundo centro de osificación que va a seguir siempre las mismas características de cómo se dio el proceso de osificación primario. Aparece usualmente en la parte más proximal, pero también luego va a aparecer en la parte más distal y finalmente termina consolidándose el hueso como nosotros ya lo conocemos, con su diáfisis, en este caso para el hueso largo, y las epífisis respectivas. Entonces, la osificación endocondral no es otra cosa más que el proceso de formación de hueso desde un cartílago inicial que se fue osificando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Cuando un hueso se fractura, que este es un dato importante para las prácticas que vamos a realizar, cuando el hueso se fractura, pues inicialmente tienen acá la imagen de un hueso normal, pero se fractura y como tiene irrigación, ese hueso fracturado va a generar en esta parte lesionada un hematoma, ¿sí? Entonces se le llama un coágulo de sangre que le va a permitir de alguna otra forma, entre comillas, una estabilización para este sangrado inicial que hubo. Sí, bueno, también va a depender de la severidad de las hemorragias que se puedan generar con las fracturas, ¿no? Pero la idea es de que los extremos de estos huesos lesionados van a empezar a sufrir un proceso de necrosis inicial. ¿Sí? Esto va a generar la llamada de una serie de células hacia esta zona afectada para generar inicialmente un tejido de granulación, y en esta zona lesionada lo primero que va a depositarse es tejido cartilaginoso. ¿Sí? Producto de estas células que llegan a esta zona afectada, se genera una serie de señales para la formación de fibrocartílago. Recuerden que nosotros tenemos células progenitoras de la línea, tanto para la línea ósea, que son los células osteoprogenitoras, pero también tenemos la capacidad de estas células que pueden generar cartílago inicial, ¿sí? Serían células condroprogenitoras capaces de generar cartílago, y se forma un primer molde de regeneración que vendría a ser el fibrocartílago. Y la importancia de esto es que este cartílago recibe el nombre de callo blando. ¿Por qué razón? Porque esto todavía no se ha mineralizado. Como es un fibrocartílago, recuerden que en la osificación endocondral, como vimos acá inicialmente, se requiere un molde cartilaginoso inicial para que comience el proceso de osificación. Entonces, una vez que se ha formado el fibrocartílago, este empieza a mineralizarse, ¿sí? Comienza a generarse el depósito de estructura ósea, y se forma en primer lugar un hueso de características trabeculares. Si uno hace un corte a esto, encontraría lo que hemos llamado anteriormente como un hueso inmaduro, ¿sí? Que todavía no puedo ver las ostionas, ¿sí? Conforme va madurando, pues ya se forma el hueso compacto, como inicialmente lo hemos estudiado. Ya sería factible encontrar ostionas, ya está más organizado, y de esa manera se llevó a cabo la regeneración o recuperación de la fractura. El segundo punto de nuestra agenda es ver algunos aspectos básicos del cartílago. Pues veamos algunas generalidades. El cartílago es un tipo de tejido conectivo importante que se caracteriza por contener grandes cantidades de colágeno tipo 2, ¿sí? Sobre todo el cartílago hialino, que es el que más vamos a estudiar, aunque el fibrocartílago, que es otro tipo de cartílago en la clasificación que vamos a ver, también tiene fibras colágenos tipo 1, pero la mayor cantidad de fibras colágenas que vamos a ver en cartílago es tipo 2.
¿sí? No tiene inervación ni vascularización. A diferencia del hueso, que hemos visto que por los canales conductos de Bolman y los conductos de Haber pueden ir ramos arteriales, venosos y nervios, en el caso del cartílago no tiene eso. ¿Ya? Y por esto que cuando el cartílago se lesiona es bien difícil que se recupere. Toda la nutrición y difusión de sustancias se va a dar, todo este aspecto nutricional que le está llevando a las células pues nutrientes, oxígeno, y que también va a permitir la eliminación de ciertas sustancias, se va a dar por difusión desde el espacio articular, o sea, desde el líquido sinovial que está en el espacio articular hacia el cartílago, o en todo caso desde el hueso subcondral hacia el cartílago. ¿Sí? Es por difusión. ¿Ya? Algunas características de la matriz extracelular. Estas características de la matriz extracelular van a definir tres tipos de cartílago. Cartílago hialino, que es el que nosotros vamos a ver en la superficie articular de los huesos que conforman la articulación. ¿Sí? Y es lo que más vamos a cuidar porque lo vamos a ver a lo largo de todo el curso. El fibrocartílago, que lo podemos ver por ejemplo en los discos intervertebrales, en los meniscos, y también tiene colágeno tipo 1, ¿sí? Ojo, que aparte del colágeno tipo 2 también tiene colágeno tipo 1 el fibrocartílago. Y el cartílago elástico tiene fibras elásticas y las podemos observar por ejemplo en pabellón de la oreja, en la epiglotis, que son algunos ejemplos de estructuras que tienen cartílago elástico. Esta es una imagen, es un corte histológico de un cartílago hialino. Noten ustedes que tiene un abundante espacio extracelular, ¿sí? Con estas células que son los condrocitos, ya bastante alejadas. Hay condroblastos, hay condrocitos, dependiendo del momento de su maduración. Noten ustedes que solamente el 3 a 5% del corte del tejido de cartílago hialino es celular, el resto, la mayor parte, es agua y tiene una gran cantidad de otros elementos que son proteínas, especialmente colágeno tipo 2, y tiene otras estructuras que están en la matriz conocidas como proteoglucanos. ¿Sí? Los proteoglucanos es el componente molecular más importante sumado al colágeno que caracteriza el cartílago hialino. El proteoglucano no es otra cosa más que una proteína central a la cual se están agregando glucosaminoglucanos, y esto le da esa característica al cartílago hialino de poder absorber, de poder soportar ciertas presiones, ciertos impactos, aunque de ser esto constante puede llevar a la lesión del cartílago. Esta es otra imagen del cartílago hialino. Noten ustedes que en la parte periférica tenemos una estructura que vendría a ser el pericondrio, y luego tenemos las diferentes etapas de cómo se va formando el cartílago, en este caso el cartílago articular. Pero hay un dato interesante para el caso del cartílago hialino, que en la misma superficie del cartílago no tenemos pericondrio. O sea, que el cartílago hialino nosotros lo podemos encontrar en diferentes áreas de nuestro cuerpo, pero un área de nuestro cuerpo importante a considerar es el cartílago que nosotros encontramos en la superficie articular. Ese cartílago hialino de la superficie articular no tiene pericondrio, ¿ya? No tiene pericondrio, y tiene diferentes zonas de transición, ¿sí? Normalmente el cartílago puede ir regenerándose, reparándose, recambiándose, ya sea por aposición o por crecimiento intersticial. ¿Sí? El de aposición es que algunas células periféricas que están acá más superficiales van a ir migrando hacia lo que sería la parte más profunda del cartílago, y acá tenemos al hueso. ¿Sí? Entonces estas estructuras nos permiten entender de que hay diferentes niveles o zonas en el cartílago. Pero acá hay un dato interesante que siempre hay que recordar, que todas estas estructuras que están por encima de esta línea conocida como marca de marea, que delimita una estructura más superficial que está en contacto, donde está el puntero láser sería la cavidad articular donde se encuentra el líquido sinovial. Todas estas estructuras recibirían su nutrición por difusión de elementos que vienen desde el líquido sinovial, mientras que esta otra zona, que es la zona calcificada, recibiría su nutrición desde difusión desde el hueso subcondral, que usualmente puede ser
un hueso de características compactas o pueden ser huesos de características esponjosas. ¿Sí? Recuerden que siempre hay un poquito de ambos, aunque la proporción puede ser diferente. Y este es otro tipo de cartílago que lo muestro porque es el otro tipo de cartílago que vamos a ver mucho en el curso, que es el fibrocartílago, porque lo vamos a ver en los discos intervertebrales, lo vamos a ver en los meniscos, ¿ya? Y es importante recordarlo porque noten ustedes que tiene un patrón fibrótico en su matriz extracelular, diferente a lo que podemos ver nosotros acá en el cartílago hialino, que tiene un gran contenido de agua, proteoglucanos y colágeno tipo 1. En cambio el otro, el fibrocartílago, tiene un patrón más fibrótico, así como se pueden notar más fibras, y esto hace que sea más susceptible de formar depósitos de calcio en un futuro, dependiendo del tipo de estímulo mecánico que se tenga. En esta tabla pueden ver ustedes características del cartílago hialino, del cartílago elástico y del cartílago fibroso. Para propósitos del curso es importante que puedan ustedes identificar algunos lugares donde podemos encontrar cartílago hialino, pero lo que siempre vamos a trabajar es dónde va a encontrar cartílago hialino en la superficie articular. ¿Dónde voy a encontrar cartílago fibroso? Discos intervertebrales, en la sínfisis púbica, en los meniscos, ¿ya? Ojo. Es importante que tengan eso en mente, ¿ya? Las funciones importantes: resiste compresión para el caso del cartílago hialino, ¿ya? No tiene pericondrio, el cartílago hialino no tiene pericondrio en la superficie articular. Por ejemplo, el cartílago hialino que uno puede encontrar en los cartílagos costales sí tiene pericondrio, pero el cartílago hialino que encontramos en la superficie articular no tiene pericondrio, ¿ya? Así que esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Un dato importante acá, ¿ya? Acá, la reparación tiene una capacidad muy limitada de reparación y por lo general se forma una cicatriz. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo con el paso de patologías como el caso de artrosis, ¿no? Y esto es lo que les mencioné hace un momentito, el asunto con cuando hay una lesión del cartílago. Por ejemplo, en esta etapa inicial, cuando el cartílago, por ejemplo, un deportista que está siempre haciendo ejercicios de impacto, puede ya empezar esas fuerzas de impacto, empezar a generar daño en el cartílago, pero todavía no se ha destruido, ¿sí? Pero ya pueden ver necrosis en algunos segmentos, algunos condrocitos comienzan a morirse. Ya cuando el estrés mecánico sigue sosteniéndose con el tiempo, ya el cartílago se agrieta, comienza a generarse unas fisuras. Normalmente acá no debe entrar el líquido sinovial, entonces esto comienza a generar un proceso ya de destrucción producto del estrés mecánico. Con el paso del tiempo, si el estrés mecánico continúa, pues la grieta, la lesión se hace mucho más grande, que incluso puede llegar a esta parte donde está el puntero láser, que sería el hueso subcondral, ¿sí? Esto es el cartílago y esto sería el hueso subcondral. ¿Ya? Recuerden que esta línea de acá vendría a ser la línea de marea. Todo esto acá sería el cartílago que recibe su alimentación desde el líquido sinovial, y esta es la parte del cartílago calcificado que está ya en transición hacia el hueso subcondral. Noten ustedes que ya a este nivel la lesión ha llegado al hueso subcondral y producto de ello puede aparecer algo de irrigación en un lugar donde no debería de haber, y eso lo conlleva a que pueda empezar a generarse todo un desorden en la reparación misma y se va a generar la formación de fibrocartílago. ¿Ya? Producto de esta lesión se genera fibrocartílago, pero el fibrocartílago, ¿qué va a provocar? El fibrocartílago, recuerden lo que pasó en una fractura, es el molde para un nuevo proceso de osificación. Y ahí viene el asunto, que yo voy a empezar a tener un proceso de tratar de reparar la lesión, pero voy a generar una reparación que no es la adecuada, es una reparación anómala. Por eso que parte de estas estructuras que se van a ir osificando se van yendo hacia las periferias, como cuando uno pone mezcla de cemento entre dos ladrillos y lo aplasta, comienza a salirse un poco de esa mezcla hacia los bordes y se generan unas estructuras conocidas como osteofitos.
y estos osteofitos es lo que uno puede observar en la radiografía, ya que me habla de una forma avanzada de lesión articular, que es la artrosis misma, ¿no? Noten usted el tamaño inicial que tenía el hueso subcondral. Con el paso del tiempo, miren el tamaño del hueso subcondral, y eso es algo que también se puede observar en radiografías conocidas como esclerosis, y se notan más radioopacas, o sea, más blanquitas, y es otra señal importante de artrosis. Aparte de que el espacio el espacio articular se reduce. Entonces hay tres características básicas importantes que se reconocen en la artrosis en una radiografía que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Una es la evidencia de una reducción importante de la cavidad articular, otra es la formación de osteofitos y una esclerosis del hueso subcondral que se ve afectado producto del estrés mecánico. Entonces, a lo largo del tiempo, esta reparación es inadecuada y le genera mayor compromiso funcional a la articulación. Nuestro tercer punto es hablar un poquito sobre la parte muscular, ¿sí? El músculo como tal está formado por células que son las células musculares llamadas fibras musculares esqueléticas. Su función importante es la contracción para el movimiento, que esto lo vamos a estudiar durante todo el curso, ¿sí? Darle estabilidad articular. Fíjense que la protección de la articulación, aparte que tiene el cartílago hialino que puede absorber fuerzas, aparte que podemos tener en algunas estructuras como fibrocartílago, en el caso del menisco, la rodilla, por ejemplo, pero eso le da más o menos un 10 a 15% de protección a la articulación. El resto de protección de la articulación depende de cuán fortalecido se encuentran los músculos que cruzan la articulación. Si es que dependemos mucho de esa adecuada funcionalidad muscular. También se le da una infusión endocrina al músculo. Esto ya está demostrado que el músculo es capaz de liberar mioquinas como la interleuquina 6 si y solamente si ese músculo se estimula a través de la contracción, y la mejor forma de hacerlo es ejercicio físico. ¿Sí? Indudablemente es una reserva proteica altísima. Personas que pueden estar en ayuno prolongado, por ejemplo, pueden utilizar aminoácidos musculares para procesos de gluconeogénesis y de esa manera obtener energía, ¿sí? Eso es lo que había mencionado, y definitivamente influye en el metabolismo basal. Ya está demostrado que las personas que tienen mayor masa muscular tienen un mayor gasto energético, y eso les permitiría conservar o cuidar o tener en todo caso una adecuada composición corporal. ¿Sí? Lo que hay que considerar respecto a la organización del músculo esquelético es de que el músculo como tal está formado por fascículos. ¿Sí? Si este es un músculo, noten que adentro hay unas estructuras conocidas como fascículos, y los fascículos adentro están conformados por las fibras musculares, y dentro de las fibras musculares tenemos miofibrillas, y dentro de las miofibrillas miofilamentos. ¿Sí? Y acá es donde nosotros podemos ver las estriaciones, usualmente entre línea Z vendría a ser la denominación de la unidad funcional sarcomérica. Entonces, yendo desde afuera hacia adentro, las estructuras de tejido conectivo que rodean al músculo como tal, si esto es un fascículo, ¿sí? El fascículo está rodeado por por epimicio, ¿sí? Entonces, este fascículo que tenemos nosotros aquí estaría rodeado por perimicio. ¿Sí? Y el fascículo está formado por fibras musculares, y lo que rodea a cada fibra muscular es el endomicio, y a todo el paquete de fascículos musculares sería el epimicio. Noten que esta imagen me encantó mucho porque mucho se está abordando actualmente en el área de terapia física, los conceptos de la importancia funcional, fisiológica de la fascia. La fascia es un tejido especializado de la vía conectiva que tiene una influencia importante en las dinámicas de contracción muscular. Así es que miren, esto de acá serían las bolsitas, ¿no?, que rodean. Acá adentro tendríamos a la fibra muscular que está protegida por su respectivo endomicio. ¿Sí? Esta es una imagen electrónica de un corte de músculo, donde podemos ver acá a la derecha una fibra muscular, otra fibra muscular acá en el centro y otra fibra muscular acá a la izquierda. Este es un núcleo alargado, aplanado, periférico, que caracteriza a la fibra muscular esquelética, y se pueden ver estas líneas más oscuras, vendrían a ser las líneas Z, y entre línea Z y línea Z tenemos
las sarcómeras. Y cada una de estas estructuras, cuando ya lo veo en forma longitudinal, en este caso sería una vía más transversal, serían las miofibrillas, que están conformadas por miofilamentos, en este caso de actina y miosina, que son los dos más importantes. Cuando uno ya lo ve a la parte netamente molecular, estructural, pues tienen dos miofilamentos contráctiles importantísimos, los más gruesos conocidos como miosina, que tienen sus respectivas cabezas, y los más delgados de color verde en esta imagen, que serían la actina. Pero la actina está relacionada con otra proteína que vendría a ser la tropomiosina, y la tropomiosina con sus respectivas troponinas. Tenemos otras estructuras proteicas que permiten un anclaje apropiado hacia la línea Z. En este caso la titina es una de las proteínas importantísimas que permiten el anclaje, y la distrofina, que permite sujetar, digamos, todo este armazón hacia la matriz extracelular, para que todo esté, digamos, correctamente alineado. De ahí la importancia en una de las enfermedades que vamos a estudiar casi al final del curso, que es las distrofias musculares de Duchenne, por ejemplo, que tiene que ver con una alteración de esta molécula de anclaje que es la distrofina, y que de esa manera, al no tener esta distrofina apropiadamente estructurada, pues generar un problema en el proceso de contracción, ¿sí? Entonces lo que tenemos nosotros que observar es que entre línea Z y línea Z se define una sarcómera. Yo puedo ver un miofilamento grueso y un miofilamento delgado, que vendría a ser las proteínas contráctiles, ¿sí? Y se notan algunas zonas, ¿no? Desde esta parte de la miosina hasta esta otra parte se define una banda A. En el centro, que es un poco más blanco, más claro, sería la banda H. Noten ustedes acá en la imagen, línea Z sería mi sarcómera. Toda esta parte más oscura sería la banda A. En el centro, la más clara, la banda H. Y en el centro una línea M, ¿sí? Una línea M, que sería esta parte más oscurita, y estas serían las bandas I, ¿sí? La parte un poco más clara. Y por último, veamos acerca de tendones y ligamentos. ¿Sí? En el caso de tendones y ligamentos, algunas generalidades como introducción, ¿sí? Siempre es importante que esto lo complementen con sus textos. Para que nos enteremos de dónde salen los tendones y ligamentos, hay que considerar algunas cosas básicas de tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo es el tejido más abundante que tenemos en el cuerpo humano, y puede ser laxo y puede ser denso. ¿Sí? El tejido conectivo denso tiene dos clasificaciones: tejido conjuntivo denso regular y tejido conjuntivo denso irregular. En esta clasificación de tejido conjuntivo denso regular se encuentran los tendones y ligamentos. Los tendones y ligamentos tienen una configuración muy similar desde el punto de vista histológico, ¿sí? Se caracterizan porque presentan haces paralelos ordenados de fibras colágenas, ¿sí? Entre las cuales se pueden encontrar fibroblastos, que se les da el nombre especial de tendinocitos, ¿ya? O sea, están bien ordenaditos. Y los tendones, que son tejido conjuntivo, tienen un adicional de tejido conjuntivo que los va a cubrir, y se llama epitendón. Y dentro del epitendón yo tengo fascículos, ¿sí? Así como los fascículos musculares están rodeados por epitendón, y dentro de los fascículos, los fascículos musculares están recubiertos por epimicio, ¿cierto? En el caso del músculo, del tendón, los fascículos musculares en conjunto están rodeados por epitendón, pero dentro del mismo tendón como tal hay unos haces. Esos haces están rodeados por endotendón, y es a este nivel donde podemos encontrar vasos sanguíneos y nervios. Por lo tanto, cuando se rompe un ligamento, cuando se rompe un tendón, va a doler porque tenemos esa inervación a ese nivel. Miren, este es un corte histológico. Toda esta estructura vendría a ser el tendón, ¿sí? Ven las fibras, una gran cantidad de configuraciones para fibras colágenas que nosotros podamos tener. Estas imágenes oscuras, ¿sí? Vendrían a ser las estructuras que conformarían hacia los tendinocitos. Todo esto está cubierto por epitendón, pero podemos agruparlos por haces aquí dentro del mismo tendón, y esto sería el endotendón que recibe a un fascículo de tendones, ¿sí? Entonces estos haces están rodeados por endotendón, y acá por el endotendón vienen los nervios y vienen los vasos sanguíneos. Acá una imagen más grande, acá puedo ver un vaso sanguíneo. Si este es un vaso sanguíneo, entonces esto tiene que ser el endotendón.
y estos son las células llamados tendinocitos, y todos están alineados en forma regular y hay un montón de fibras colágenas que le da la característica de firmeza que requiere el tendón para poder transmitir la fuerza del músculo hacia el hueso. Entonces es un corte transversal de este tendón donde puedo ver cómo están las fibras, correcto, las fibras colágenas que conforman al tendón, y podemos ver acá un vaso sanguíneo rodeado por su endotendón respectivo, ¿sí? Muy bien, esto ha sido una presentación muy puntual, muy concreta, que ustedes pueden complementar con sus textos de base para las discusiones en nuestras prácticas, ¿sí? Como recomendación final les dejo este mensaje, un mensaje que creo les va a servir siempre, tenganlo presente, que todo requiere un esfuerzo. Y lo primero que tienen que hacer ustedes es revisar sus videos, revisar sus textos para que puedan llegar a las clases prácticas y sacarle el máximo de provecho. Haga un gran esfuerzo y obtendrá una gran recompensa.